The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bienvenidos al webinar de Fundamentos de Protección de Generador. Mi nombre es Alejandra Centeno y estoy en el área de Sistemas de Potencia en ABB. Hoy estaré con ustedes moderando el webinar. Antes de empezar, me gustaría mencionar algunas recomendaciones para nuestra sesión. Favor de suprimir el audio durante el evento. Asimismo, se pueden realizar preguntas mediante la herramienta Question Box, que está ubicada en el panel Go to Webinar. Nosotros contestaremos las preguntas, tantas como nos sea posible, al término de este evento. Por favor, pregunten durante la sesión para que éstas queden registradas y grabado. Posteriormente, se les enviará un correo electrónico con la liga para accesar a la grabación. Por favor, siéntanse libres de retransmitir la liga a sus conocidos que pudieran también beneficiarse de esta presentación. Webinar ABB, Escuela de Relés de Protección. Advertencia. ABB se complace en ofrecerle la información técnica relativa a los relés de protección. El material incluido no pretende ser una presentación completa de todas las posibles soluciones a los problemas relacionados con este tema. El contenido es genérico y no puede ser aplicable a las circunstancias o el equipo en cualquier instalación específica. Al participar en este webinar de ABB, Escuela de Relés de Protección, usted acepta que ABB está proporcionando esta información para que usted en una base informativa solamente. Y ABB no ofrece garantías en cuanto a la eficacia o la utilidad comercial de la información para cualquier aplicación a propósitos específicos. ABB no se hace responsable por cualquier acción tomada en relación con la información contenida en este documento. Consultores y representantes de servicio de ABB están disponibles para estudiar las operaciones concretas y hacer recomendaciones para mejorar la seguridad, eficiencia y rentabilidad. Póngase en contacto con un representante de ventas de ABB para mayor información. Bienvenidos a la Escuela Fundamentos de Protección de Generador. Me complace dejarlos con Alejandro Cuellar. Hablando un poco acerca de Alejandro Cuellar, él ha tenido los siguientes puestos dentro del área de control y protección: ingeniero de pruebas de relevadores, gerente de producción de tableros de control y protección, gerente de pruebas de relevadores, interruptores de alta tensión y tableros de media tensión y control y protección, gerente de calidad del área de control y protección, gerente de ventas del área de control y protección, gerente de servicio dentro del área de control y protección, gerente de producto del área de control y protección, gerente de mercadeo del área de control y protección, gerente de proyectos del área de control y protección, gerente de ingeniería del área de control y protección, gerente de operaciones del área de control y protección, y actualmente es gerente técnico regional de productos de control y protección para México, Centroamérica y el Caribe. Los dejo en manos de Alejandro Cuellar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Cuellar. Bueno, ya Alejandra me presentó. Lo que vamos a ver es el seminario de fundamentos de protección de generadores y los objetivos de este seminario. Ustedes los pueden ver, ahí los tienen en la pantalla. Sería ver los fundamentos de la generación de potencia. Después vamos a ver toda la parte de protecciones, distintos tipos de funciones y cada una de las aplicaciones. Lo que tenemos aquí es lo que es una planta generadora. Entonces vamos a iniciar con la turbina. Bueno, vamos a ver, aparte de ver los fundamentos de la protección, vamos a ver fallas del generador, condiciones anormales del generador y las protecciones típicas de los generadores. Disculpen, pero está cambiando muy lentamente aquí en mi PC. Entonces, lo que estamos viendo
es aquí lo que sería una planta generadora. Empezaríamos por ver la turbina, que es el que nos va a entregar energía mecánica hacia el generador síncrono, el cual la va a convertir la energía mecánica a energía eléctrica. Tenemos abajo del generador donde está el punto de conexión de la estrella del generador, el cual se va a aterrizar o va a estar en forma aislada, lo vamos a ver más adelante. Después tenemos el gabinete de control, donde están todos los equipos de control del control del equipo, y también tenemos la parte de protecciones, que es el que está en el rectángulo en verde. Tenemos el transformador elevador. Este transformador va a recibir voltaje en media tensión del generador y lo va a elevar a un voltaje de transmisión, por lo cual es que se conecta a la subestación de transmisión y de ahí ya va por las líneas de transmisión. En cuanto a la turbina, tenemos el gobernador, que va a hacer el control de la turbina. Tenemos un transformador auxiliar que se conecta de la salida del generador síncrono. Del transformador auxiliar se van a alimentar todos los servicios auxiliares de la planta generadora, como lo podrían ser las bombas de enfriamiento, el alumbrado, etcétera. Tenemos los sistemas auxiliares de alterna y directa, donde nosotros tenemos interruptores para alimentar a todos los servicios de la planta generadora. Tenemos el cuarto de control, donde ahí vamos a estar monitoreando todas las condiciones del generador, de la turbina y de todos los sistemas, y los vamos a monitorear y los vamos a controlar. O sea, tendríamos en el cuarto de control unas interfaces humano-máquina, o sea, unas computadoras, unas estaciones de trabajo, y que van a estar interactuando con los sistemas de control y protección. También tenemos el sistema de excitación, el cual va a entregar alimentación de corriente directa al rotor del generador síncrono. Y va a estar alimentando al rotor del generador para excitarlo, y con el movimiento que nos da la turbina estar generando energía eléctrica. También podemos ver que tenemos los transformadores de voltaje y los transformadores de corriente a la salida del generador, donde nosotros vamos a estar tomando las corrientes y voltajes para los equipos de protección y los de medición. Ahí también se ve a la derecha del generador síncrono, tenemos el transformador de excitación. A la izquierda, entre la turbina y el generador, arriba del punto de conexión mecánico entre la turbina y el generador, podemos ver que también tenemos el sistema de sincronización, para que cuando nosotros estemos generando, nosotros monitoremos el ángulo, el voltaje, la magnitud del voltaje, el ángulo y la frecuencia de la red, del sistema de potencia y la de nuestro generador. Y cuando los dos sean iguales, vamos a mandar el cierre del interruptor. Y vamos a conectar el generador a la red. Aquí tenemos una conexión típica de una planta generadora. Tenemos el diagrama unifilar de la configuración típica de la planta generadora. Si vamos de la parte superior a la inferior, tenemos barras en subestación. A ver, perdón, algo está pasando con el sonido. Bueno, ya parece que ya se solucionó. Bueno, tenemos barras, las barras de la subestación es el bus que tenemos en la subestación donde nos vamos a conectar a las líneas de transmisión. Ahí están viendo en la parte superior del bus, tenemos los interruptores de las líneas de transmisión. En la parte inferior tenemos el interruptor del transformador elevador. Abajo tenemos el transformador, el elevador, que como les decía, va a elevar la tensión, el voltaje de media tensión que nos entrega el generador hacia un voltaje de transmisión. Ahí abajo del
Del transformador a elevador vemos la conexión hacia el transformador auxiliar, del cual nosotros vamos a alimentar a todos los servicios auxiliares de la planta. Abajo del interruptor, de la conexión entre el transformador principal y el transformador auxiliar, tenemos el interruptor de generador. Estos interruptores de generador no son muy comunes, o sea, son pocas las plantas generadoras que cuentan con interruptor de generador. Normalmente solo se tiene interruptor en el lado de alta tensión del transformador, entre el lado de alta tensión del transformador elevador y el bus de la subestación de transmisión. Después del interruptor de generador tenemos el transformador de excitación. Ahí vamos a tomar, de la propia salida del generador, nosotros vamos a tomar la energía, la vamos a reducir a un valor que pueda manejar, bueno, al voltaje de nuestro sistema de excitación. Después en el sistema de excitación, esa corriente alterna que estamos recibiendo del transformador de excitación, la vamos a convertir a corriente directa. La vamos a rectificar y convertirla en corriente directa, y la cual también está regulada, y la vamos a conectar al generador a través del interruptor de campo, el cual aquí se indica. En México, bueno, algo que les va a dar risa en otros países es que en México al interruptor de campo se les acostumbra a decir quebradora. No sé de dónde sale el nombre, pero cuando en México si alguien menciona quebradora significa interruptor de campo. Entonces aquí tenemos al generador síncrono. Vemos del lado izquierdo que tenemos la turbina, que es la que nos está proporcionando la energía mecánica, y una válvula de turbina. Abajo tenemos el aterrizamiento, o sea, tenemos la conexión donde estamos creando el neutro. O sea, tenemos el devanado del estator de nuestro generador está conectado en estrella y lo estamos aterrizando por medio de una resistencia. El que no esté sólidamente aterrizado, sino lo que hagamos a través de una resistencia, es con el fin de que no circulen, cuando no haya una falla en el generador, no circulen corrientes elevadas, lo cual va a hacer que se dañe el aislamiento de nuestros devanados. Entonces, esa corriente de cortocircuito para fallas a tierra es limitada por medio de la resistencia de aislamiento. Tenemos aquí diferentes arreglos de plantas generadoras típicas. En el lado de la izquierda está punteado el interruptor de generador. Como les decía, algo común es que no tengamos interruptor entre el transformador y el generador. Entonces aquí sería el caso donde no lo tenemos. Podríamos o no tenerlo. El interruptor del lado de alta del transformador, que ese siempre lo vamos a tener. Y el generador y el tipo de aterrizamiento, que en este caso es a través de resistencia. En el caso del generador de la izquierda, no tenemos transformador auxiliar que se esté alimentando del propio generador. Ese se está alimentando directamente de la red. Si nos vemos al diagrama que está en la parte media, vemos que la diferencia que tiene con el de la izquierda es que el transformador de servicios auxiliares, podría ser transformador de servicios auxiliares o transformador de excitación, o se pueden conectar los dos transformadores en ese punto, está tomado de la propia generación de mi generador. O sea, el generador está autoabasteciéndose, él mismo está alimentando a su transformador de excitación y a su transformador de servicios auxiliares. Después tenemos un tercer caso del lado derecho. Tenemos aquí dos generadores que están conectados a un transformador de 3 devanados. O sea, tenemos cada uno va a un devanado. Estamos haciendo una sumatoria del flujo magnético y a la salida tenemos una corriente que es la sumatoria de las corrientes de ambos generadores. Ese es mi transformador elevadores de 3 devanados. Cada uno está aterrizado a través del neutro de cada uno de los generadores, está aterrizado a través de una resistencia.
y vemos que de uno de los generadores, del generador que está del lado derecho, es donde estamos alimentando ya sea los servicios auxiliares o al sistema de excitación. En esta parte vamos a ver lo que son los sistemas de aterrizamiento del generador. Empezando del lado izquierdo tenemos el aterrizamiento resistivo, o sea, entre el neutro y la Tierra tenemos una resistencia, que ya les había mencionado que eso me ayuda a limitar la corriente de cortocircuito y que cuando exista una falla a tierra, tengamos corrientes circulantes muy altas que me vayan a dañar mi aislamiento. Después tenemos un sistema aislado que es muy poco común. Y a continuación tenemos el caso en que está el aterrizamiento a través de un transformador. Y ven que la resistencia la tenemos en el secundario de ese transformador. Lo cual al transferirse al lado primario del transformador nos haría el efecto de la resistencia limitadora que tenemos en el lado izquierdo. En el lado derecho, que es el cuarto generador que está aquí dibujado, tenemos el aterrizamiento, o sea, el neutro no está aterrizado. Nosotros para tener un neutro y que esté aterrizado lo estamos haciendo por medio de un transformador. Pues tenemos un transformador trifásico. Ese transformador trifásico estamos conectando las 3 fases. En el secundario del transformador nosotros estamos haciendo una estrella, con lo cual ya tenemos y esa estrella la estamos aterrizando. Y ahí se ve la resistencia del secundario haría la función de resistencia limitadora para fallas a tierra. Vamos a ver cómo es el desempeño de una máquina síncrona. Aquí tenemos un diagrama. En este caso estamos indicando únicamente una fase, o sea, un generador monofásico. Del lado izquierdo tenemos el rotor, y F sería la corriente de excitación del generador que está alimentando al rotor. Tenemos el estator, E sería el voltaje que en las terminales del generador, el que está generando mi máquina. Después tenemos JXD, que viene siendo la impedancia, bueno, en este caso la reactancia de mi fuente generadora, la reactancia de mi generador. Tenemos I, que sería la corriente que está enviando a la red mi generador. Tenemos el interruptor, el cual me conecta al generador con la red. JXS sería la reactancia equivalente de mi red. U sería el equivalente a todo mi sistema de potencia, a toda mi red eléctrica a la que estoy conectado. En este caso, como se está contraponiendo al sentido del fasor del voltaje US, que es el de mi red, está en contraposición al voltaje que yo estoy generando, podría considerarse como una caída de potencial, o el voltaje a través de la carga. Este diagrama me representa mi máquina síncrona, mi generador, que está operando en paralelo con un sistema de potencia. El generador envía potencia activa al sistema. Al hacerlo, está operando como un generador. Cuando la máquina síncrona recibe potencia activa del sistema, entonces está operando como un motor síncrono. En el caso de que envíe potencia reactiva al sistema, que es en el caso cuando la máquina esté sobreexcitada, entonces va a operar como un capacitor paralelo. Y en el caso de que reciba potencia reactiva del sistema, o sea, en este caso hablamos cuando la máquina va a tener una baja excitación, opera como reactor en paralelo. O sea, si él envía potencia activa es generador, si la recibe es motor. Si la que envía es reactiva cuando está sobreexcitado, entonces es capacitor. Y si la recibe, que es cuando tiene baja excitación, entonces sería un reactor.
Vamos a ver el plano de operación PQ. Tenemos aquí nuestro plano de operación PQ. Tenemos nuestra curva de capacidad del generador. Es el que se le conoce como curva de capacidad. Como en inglés se dice capability, hay personas que le llaman curva de capabilidad del generador. Pero es lo que nos está indicando es la capacidad del generador. Tenemos dos zonas. O sea, tenemos el eje de la YES, que sería la potencia reactiva. El eje de las X sería la potencia activa. En la parte superior del eje de la potencia activa sería la zona de sobreexcitación. La parte inferior estaríamos hablando de la zona de baja excitación. Ahora, si tomamos como base el eje de la potencia reactiva, cuando estamos en la parte derecha, sería la parte que envía potencia a la red, se comporta como generador, y en el lado izquierdo es cuando recibe potencia de la red y se comporta como generador. O sea, como habíamos hablado antes, entonces cuando estemos en la parte superior, que sería aquí el primer cuadrante, en esa parte el generador está sobreexcitado. Y al estar sobreexcitado, está entregando potencia reactiva a la red como lo haría un capacitor. En el caso de la parte inferior, ahí está con baja excitación y entonces ahí lo que estaría es recibiendo potencia reactiva y ese comportaría como un reactor. Aquí estamos viendo a 37 grados nos está poniendo una línea. A 37 grados equivale a que tenemos un factor de potencia de 0.8 atrasado. Y es el que va desde el origen hasta el punto B. Luego tenemos a la potencia nominal, o sea, en ambos casos. En este caso nuestra curva de capacidad está considerada que estamos generando a potencia nominal. Tenemos que el factor de potencia es de 0.95 adelantado. Y en el ángulo que tenemos con respecto al eje de la potencia activa sería de 18 grados. Mi escala de la potencia activa y reactiva está en por unidad. Como estamos generando a potencia nominal, o sea, por eso es que ven que cruza en el eje de las X, en la de potencia activa, y la escala es en por unidad, está en valor de 1. Entonces, aquí tenemos varios puntos identificados dentro de la curva de capacidad del generador. Entre los puntos A y B, lo que nos está indicando es el límite de corriente del campo. O sea, no podemos sobreexcitar más allá. Es lo máximo que podemos excitar a mi generador. Después tenemos entre el punto B y el punto C, es el límite de corriente del estator. Cuando nos movemos en esta parte, estamos proporcionando a la red eléctrica la corriente nominal. Estamos dando el 100% de la corriente que es capaz de proporcionar el generador sin dañarse. Entonces ahí estamos en el límite, es la máxima corriente que podemos proporcionar nosotros a la red. Después si vemos lo que sería entre el punto C y el D, es donde termina el límite de la rejección de calentamiento. O sea, nosotros en esta parte, donde está la recta, esta CD, estamos en la zona de baja excitación. Es lo mínimo que podemos tener bajo excitado al generador. Si bajamos más allá de la excitación, lo que vamos a ocasionar es que se dañe. Cuando veamos la protección de baja excitación, vamos a hablar con más detalles sobre ese límite y qué va a ocurrir si nosotros estamos operando con baja excitación.
Aquí tenemos una recta que es entre los puntos E y F. En ese caso es la mínima excitación que nosotros podemos permitir. Ese sería nuestro límite para nuestra protección de baja excitación. No podemos permitir bajar más allá de la recta esta E y F. Luego, cuando vemos la protección de baja excitación, vamos a ver que el equivalente de esta recta en un plano de impedancia sería a un círculo, cuyo diámetro sería el límite EF, que es el de mínima excitación. Si vemos también aquí tenemos una recta, bueno, EH es una recta punteada horizontal, tenemos otra recta, la DH es una recta punteada vertical. Esta es el límite de la potencia activa debido a la limitación en la potencia de salida que nos da la turbina. Y XS viene siendo la impedancia de la fuente que está conectada al sistema. Vamos a ver los tipos de falla que hay en la protección de generador. Los tipos de falla que hay en la protección de generador, pues tenemos fallas a tierra del estator, varios tipos de falla. Ahí podemos tener fallas entre devanados, fallas entre espiras de los devanados del estator, o fallas del devanado a tierra, a la parte metálica. También tenemos las fallas a tierra del rotor, en donde tendríamos falla del devanado del rotor hacia una parte metálica que esté aterrizada. Tenemos cortocircuitos del estator. Bueno, me equivoqué cuando mencioné fallas a tierra del estator, les mencioné todos los tipos de falla, ¿no? En el caso de fallas a tierra del estator solo son cuando es el elemento conductor hacia una parte metálica que esté aterrizada. En el tercer punto tenemos cortocircuitos del estator. Ahí estamos hablando cortocircuitos entre espiras o cortocircuitos entre devanados de diferentes fases del estator. Luego tenemos las fallas entre espiras del estator-rotor y fallas externas al generador, que las fallas externas pueden ser en las terminales del generador o puede ser en el transformador elevador. Para la protección de generador, o sea, ya hablamos en general de qué es la planta generadora y qué es el generador. Vamos a hablar ahora ya sobre las protecciones del generador. Las condiciones anormales que tenemos de operación pueden ser una sobrecorriente creada por una sobrecarga, o sea, una carga mayor de la que puede soportar o de la capacidad del generador. Tenemos cargas desbalanceadas, o sea, estamos hablando de un sistema trifásico en el cual en ciertas fases tenemos una carga mayor que en otras. Después tenemos el caso de sobretemperaturas. Esas sobretemperaturas ocurren mayormente porque hay unas corrientes muy elevadas que circulan a través de nuestros, ya sea los propios devanados de mi generador o sobre corrientes inducidas en los elementos metálicos del generador, como puede ser la flecha, los cojinetes, la carcasa. Todos esos nos van a ocasionar sobretemperaturas. También vamos a tener otra condición anormal, puede ser de sobre y bajo voltaje. O sea, que esté sobreexcitado y esté generando una tensión muy alta, mucho mayor de la nominal o menor de la nominal del generador. También otra condición anormal son la excitación, la sobre y la baja excitación. Ahí hemos visto que excitándolo, nosotros entregamos potencia reactiva y hacemos el efecto de capacitor. Y si hacemos una baja excitación, lo bajo excitamos, sería que recibimos reactiva y somos como un reactor. Pero donde vimos la gráfica de capacidad,
vimos que hay unos ciertos límites. Ahí están los límites en los que nos podemos mover para sobreexcitar o para una baja excitación. Si rebasando esos límites, entonces ya tienen que operar nuestras protecciones y desconectar el generador y para evitar que vaya a recibir algún daño. Otro punto importante es el sobreflujo. Si nosotros tenemos sobreexcitado, que circule un flujo muy grande por todos mis núcleos del rotor, del estator, entonces la densidad de flujo magnético va a ser tan alta que no va a ser suficiente el núcleo. Entonces el flujo magnético va a circular por partes conductoras que no va a ser el núcleo. Los núcleos están laminados. Entonces va a circular por partes como la flecha, como la carcasa, donde no va a haber laminación, se van a generar corrientes inducidas y esto va a hacer que se sobrecalienten todos esos elementos, lo cual no es correcto. Para cada una de esas condiciones tenemos una protección. Entonces ahí también tenemos que evitar que haya un sobreflujo. Otra condición anormal es la operación síncrona. En el caso de la operación asíncrona, podríamos caer en condición de oscilaciones de potencia o casos de fuera de paso, deslizamiento de polos. En ese caso, el rotor no está girando al mismo tiempo a la misma frecuencia que el campo, lo que se está induciendo en el campo no está girando en la misma frecuencia o no está sincronizando con el giro del rotor. Hay un desfasamiento en el ángulo hay un desfasamiento entre el ángulo de nuestro rotor con respecto a nuestro sistema. Eso también lo tenemos que evitar y también tenemos una protección apropiada para eso. Otro problema que puede existir es la motorización de generador, que es cuando en lugar de entregar potencia activa, recibimos la potencia. En ese caso también tenemos una protección de potencia inversa que nos va a evitar que ocurra la motorización del generador. Tenemos también fallas en el sistema de control de la máquina. O sea, cuando tenemos falla en el regulador automático, o sea, en el sistema de excitación, o en el gobernador, que es el que controla a mi turbina, la cual va a mover a mi generador síncrono. También podemos tener fallas en el sistema de enfriamiento de la máquina. La máquina en su operación normal produce calor. O sea, se están circulando corrientes, esas corrientes van a producir, que circulan sobre los conductores, van a generar un calor. Nosotros tenemos un sistema de enfriamiento que va a estar enfriando al generador para que pueda trabajar en condiciones de una temperatura que no le ocasione daño al equipo. Entonces es muy importante que estén operando correctamente. Si tenemos fallas en el sistema de enfriamiento de la máquina, esta se va a sobrecalentar y se va a dañar el aislamiento de los devanados y todos los elementos del generador van a sufrir daño por sobrecalentamiento. También otro condición anormal sería fallas en el equipo primario. Arqueo del interruptor es un ejemplo. O mi transformador auxiliar, mi transformador de sobreexcitación, el interruptor elevador. Aquí estamos como poniendo ejemplo el arqueo del interruptor. Cuando vayamos más adelante vamos a ver que si mi máquina está desconectada de la red, está detenida, y hay un arqueo del interruptor, eso va a hacer que la red energice a nuestro generador, a nuestra máquina síncrona, y eso nos va a producir problemas que vamos a ver más adelante cuando toque el tema. También otro problema va a ser que haya una fase abierta, lo cual nos va a provocar desbalanceos. Para cada una de estas condiciones anormales tenemos una protección, las cuales vamos a ver más adelante.
Aquí tenemos las protecciones las funciones de protección que tenemos. Tenemos unas que están enfocadas a la turbina. En este caso estamos hablando de la protección de potencia inversa, la cual va a evitar que se motorice nuestra máquina. Tenemos protecciones de sobrefrecuencia o de baja frecuencia. Tenemos, en el caso de las funciones de protección que tenemos para el generador, o sea, para nuestra máquina síncrona, tenemos la protección de desbalance, que sería una protección que está viendo corriente de secuencia negativa. Tenemos la protección de pérdida de excitación, que en este caso se hace con una protección una función de impedancia. Tenemos la función de deslizamiento de polos, que también la hacemos con una función de impedancia. Tenemos la protección de falla tierra del rotor, que esa se hace con inyección de corriente al rotor para detectar una falla tierra, porque el rotor está aislado de tierra, no es como el estator que está aterrizado a través de una impedancia. En este caso está aislado y por lo cual tenemos que hacer una inyección de corriente. Tenemos función de sobrecarga del rotor, lo hacemos por medio de sobrecorriente. Cuando medimos una corriente elevada, entonces significa que hay una sobrecarga del rotor, y entonces lo que habríamos sería desconectar el generador. Si nos referimos ya al estator, tenemos la protección diferencial. En este caso nosotros estamos viendo la corriente que entra y la que sale del estator. En condiciones normales debe ser la misma. Cuando haya una falla interna en el estator, entonces ya no va a ser la misma corriente que entre que la que salga. Va a ocurrir una corriente diferencial y entonces va a operar la protección. También tenemos funciones de sobrevoltaje. Nosotros, el generador debe estar generando o debe estar operando una tensión máxima de un 10% arriba de la tensión nominal, no más allá, porque entonces ya va a recibir daños. Entonces, cuando tenemos una tensión que va más allá, debemos desconectarlo de la red, y para eso tenemos a nuestra protección de sobrevoltaje. También tenemos a la protección de sobreflujo, también llamada de sobreexcitación, el cual ve la relación entre los volts generados y la frecuencia. Cuando se rebasa la relación ajustada, entonces lo que vamos a hacer, lo que les decía antes de que ya no va a ser suficiente los núcleos del estator para que circule todo el campo magnético, va a circular por otro lado, va a haber corrientes inducidas, va a haber sobrecalentamiento, y eso nos va a crear daño en el generador. La función 49 sería la de sobrecarga del estator. En este caso lo que estamos monitoreando es sobrecorrientes que hay en el estator. Dependiendo del valor de sobrecorriente que hay en el estator, es el tiempo en el que se va a mandar este disparo del generador. O sea, lo vamos a aislar de la red. Después tenemos la función de voltaje sobre corriente. O sea, es una función de voltaje controlada, de sobrecorriente controlada por voltaje. Más adelante vamos a ver cuál es la aplicación. Un ejemplo es la energización inadvertida, o sea que el generador esté detenido y nosotros lo energicemos. Esa sería una condición anormal, que bueno, ya vimos que es una condición anormal que va a ocasionar que se dañe. Entonces para eso usamos esta función de voltaje sobre corriente. También tenemos la función de falla tierra del estator. Vamos a ver que existen las protecciones para proteger el 95% del estator y para proteger al 100% del estator de fallas a tierra. También tenemos la protección para fallas entre espiras y la protección de máquina muerta. O sea, bueno, aquí estaríamos hablando también de la función de energización inadvertida. Bueno, los generadores son los elementos más complejos y caros del sistema de potencia.
Estos son elementos muy importantes. El sistema de protección del generador se diseña para la máxima fiabilidad y disponibilidad. La idea es que el generador esté todo el tiempo generando y disponible. Se deben cubrir, bueno, las protecciones cubren específicamente al generador y también al grupo generador, transformador en las plantas. Ya tenemos bueno, ya vimos que para el generador tenemos funciones específicas para la turbina, para el rotor, para el estator, pero también tenemos para el transformador y para el grupo generador transformador, o sea, donde lo estamos viendo como un conjunto. Las plantas comunes que hay son hidráulicas, de gas, de ciclo combinado y vapor y cogeneración. Digamos que hay de mucho más tipos de plantas, ¿no? Pero estas son las más comunes. Ahora vamos a ver lo que es el cortocircuito del estator. ¿Cuáles son las consecuencias de que haya un cortocircuito en el estator? Bueno, consecuencias va a ser que se va a dañar el aislamiento, los devanados y el núcleo. Pueden ser dañados debido a un cortocircuito. Al haber un cortocircuito, va a circular grandes corrientes, o sea, no va a haber quien limite la corriente, se va a bajar, vamos a tener una impedancia baja, van a circular grandes corrientes a través de los elementos conductores del generador, en este caso hablamos del estator. Esos al circular nos van a generar fuerzas electromotrices que me van a crear grandes fuerzas internas que van a ocasionar estrés mecánico. Van a ser fuerzas mecánicas. Las corrientes elevadas van a ocasionar fuerzas en los elementos del generador y lo van a dañar. También nos pueden ocasionar que haya explosión y fuego al dañarse el aislamiento. Como les decía, esas fuerzas crean estrés mecánico en el generador y también en la flecha de la turbina, las cuales se pueden dañar. Vamos a ver lo que son la detección de cortocircuitos del estator. Bueno, las funciones de protección que se utilizan para cortocircuitos del estator son la protección de generador diferencial, la protección que vamos a ver más adelante, la protección diferencial de grupo. En el caso de la de generador diferencial y la protección diferencial de grupo es la misma función. La diferencia que tenemos es que en la de grupo, bueno, en el caso de la diferencial de generador, tenemos la misma relación y el mismo ángulo en el lado de neutro y en el lado de las terminales del generador. En el caso de la diferencial de grupo, ahí vamos a tener un desfasamiento entre los voltajes o las corrientes del lado de alta de mi transformador con respecto a las corrientes en el lado de neutro del generador. Entonces ahí y aparte la diferencia de relación, entonces nosotros tenemos que compensar diferencia de relación y diferencia de ángulo. Después tenemos protección direccional de sobrecorriente de secuencia negativa, el cual va a haber desbalanceos que existan en el estator. Tenemos protección de baja impedancia. Las protecciones de baja impedancia las vamos a usar para detectar pérdida de excitación, también para fallas de cortocircuito del estator y para oscilaciones de potencia. En este caso se utilizaría para detectar cortocircuitos en el estator. También tenemos la protección de sobrecorriente de fase y la protección de sobrecorriente de fase dependiendo del voltaje. También tenemos protección de bajo voltaje. Cuando haya un cortocircuito en el estator, el voltaje se va a reducir. Entonces eso lo va a detectar nuestro relevador de bajo voltaje y con él va a detectar que hay una falla en el estator, un cortocircuito en el estator. También tenemos la protección de sobrecorriente de fase
del grupo generador transformador. Sería una sobrecorriente que nos va a estar monitoreando o va a estar midiendo las corrientes de fase del grupo generador transformador. ¿Cómo deben ser nuestras protecciones de generador? Deben ser absolutamente selectivas. O sea, deben únicamente proteger la zona para la que están destinadas. Deben ser seguras, deben ser rápidas para evitar que el generador sufra daños, deben ser sensibles, deben detectar fallas que apenas estén iniciando o fallas de baja corriente. Para esto se requieren transformadores de corriente en ambos lados de los devanados del fase, o sea, transformadores de corriente del lado de neutro y transformadores de corriente del lado de las terminales del generador. La saturación de los transformadores de corriente para fallas externas no deben afectar a las protecciones. O sea, no deben darnos una operación incorrecta por saturación de transformadores de corriente cuando hay una falla externa. En cuanto a la protección diferencial del generador, esta protección tiene dos funciones. La protección que está sin estabilización, en este caso, en cuanto la corriente diferencial medida rebasa el valor ajustado, él dispara de inmediato. En el caso de la protección diferencial estabilizada, ahí nosotros vamos a tener, aparte de tomar en consideración la corriente diferencial, vamos a tomar en consideración la corriente de restricción, la cual comúnmente es la corriente más elevada. De todas las corrientes que él está recibiendo, toma la corriente más elevada para estabilizar a la protección diferencial. Entonces, entre mayor sea mi corriente de restricción, debe ser mayor la corriente diferencial para que pueda haber operación. Y debemos considerar, para que no haya operación incorrecta, bloqueo por armónicas. Comúnmente se usa bloqueo por armónicas de segundo y quinto orden. En el caso de transformadores, tenemos la protección diferencial de secuencia negativa sin restricción. O sea, estamos midiendo la corriente de secuencia negativa en ambos lados del generador y con ella calculamos la corriente diferencial de secuencia negativa. En condiciones normales no va a haber corriente de diferencial de secuencia negativa. Cuando haya una falla en el generador va a ocurrir esta corriente diferencial y la protección va a mandar a desconectar al generador. Esta protección es muy sensible. Esta protección de diferencial de secuencia negativa la podemos combinar con la corriente diferencial estabilizada y vamos a tener una operación más segura. Para ello hacemos un discriminador de falla interna externa de secuencia negativa. O sea, lo que hacemos es medir el ángulo de la corriente de entrada con respecto a la corriente de salida. Y con eso nosotros podemos determinar si la falla es interna o externa. O sea, aquí, cuando estamos combinando la diferencial estabilizada y el discriminador de falla de corriente de secuencia negativa, estamos usando dos criterios. Uno es que exista la corriente diferencial con un valor arriba del ajuste y otro que tengamos que el ángulo de nuestra corriente nos esté indicando que la falla es interna y no externa. Entonces, si viendo la dirección determinamos que la falla es interna y aparte el valor de la corriente diferencial es mayor del ajuste, entonces vamos a tener una operación. Se deben cumplir ambas condiciones. También tenemos una protección diferencial de secuencia negativa sensible. Esta protección lo que va a hacer es va a detectar fallas entre espiras. Entonces, cuando existe una falla entre espiras de los devanados del estator, va a ser detectada y se va a mandar desconectar al generador de la red.
Tenemos la falla interna del generador. Aquí vemos, seguimos viendo la función diferencial de generador, la de protección diferencial de generador. Aquí nos están indicando nuestro transformador de corriente del lado del neutro, nuestro transformador de corriente del lado de las terminales. La zona entre ambos transformadores de corriente es la zona que están protegiendo nuestra protección diferencial. Tenemos una falla entre ambos transformadores de corriente, o sea, está entre las zonas de protección. Abajo vemos un diagrama fasorial. IAT viene siendo la corriente en el lado de las terminales del generador. IAN sería la corriente en el lado del neutro. En este caso, como tenemos una falla interna, la corriente del lado del neutro y la corriente de las terminales, ambas van hacia el generador, con lo cual se están sumando. O sea, aquí vemos que hay un pequeño desfasamiento entre las dos, entre la corriente de las terminales y la del neutro. Ambas se están sumando. Esa suma fasorial nos está dando como resultado la corriente diferencial, que se indica como IDIF. Aquí la tenemos. Abajo tenemos la ecuación para determinar IDIF. Tenemos la corriente, o sea, tenemos que la raíz cuadrada del componente real de la corriente del lado del neutro más la corriente más la componente real de la corriente del lado de las terminales al cuadrado, más la parte imaginaria de la corriente del lado del neutro y de la corriente del lado de terminales al cuadrado, y toda esa sumatoria le sacamos raíz cuadrada, estamos obteniendo la corriente diferencial. Para la corriente de restricción, nosotros tomamos el valor máximo de las 6 corrientes que le llevan a la protección diferencial. A la protección diferencial está llegando la corriente de la fase A del lado del neutro, la corriente de fase B del lado de neutro, la corriente fase C del lado de neutro, la corriente fase A del lado de la terminal, la corriente fase B de la terminal y la corriente fase C de la terminal, de las terminales del generador. Entonces, de esas 6 corrientes, la protección escoge la que sea mayor, y esa va a ser su corriente de restricción. Entonces, se va a comparar, o sea, vamos a tener un plano en nuestra característica de operación, vamos a estar considerando la corriente diferencial y la corriente de restricción. Aquí tenemos el caso de una falla externa. En este caso de la falla externa, lo que estamos teniendo es estamos viendo que la corriente del lado neutro y la corriente del lado de las terminales van hacia la falla externa. Pues nuestra protección va a ver que ambas se encuentran a 180 grados una de otra. Entonces no va a haber corriente diferencial y entonces no va a operar la protección. Si usamos los dos criterios que habíamos dicho antes, lo del ángulo y la corriente diferencial, se están cumpliendo los dos para que no haya disparo. Por un lado, el ángulo está a 180 grados. Eso nos está indicando ya de por sí que es una falla externa. Pero aparte, la corriente diferencial es 0. O sea, su valor es menor del ajustado y entonces no vamos a tener operación. Lo que les estaba tratando de explicar hace rato aquí se ve en forma gráfica. Tenemos nuestra característica de operación de la protección diferencial estabilizada. Aquí tenemos una recta de color rojo horizontal. Esa lo que nos representa es la protección diferencial no estabilizada, en la cual únicamente tomamos en consideración la corriente diferencial. Para esta función no existe la corriente de restricción. Entonces, en cuanto rebasamos el valor de ajuste, operamos. Después tenemos la corriente estabilizada, diferencial estabilizada. Aquí vemos que tenemos 3 zonas. La primera sección es donde tenemos una horizontal, que sería nuestra corriente mínima, como nuestra corriente mínima de operación. En esa zona no nos interesa el valor de la corriente de la corriente de restricción. Después tenemos la sección 2. Ahí tenemos una pendiente
más o menos aquí se ve como de 30 grados. En esa zona, ahí sí tenemos que tomar en consideración a la corriente de restricción. Ustedes pueden ver que en cuanto mayor sea la corriente de restricción, mayor debe ser la corriente diferencial. En esta región nos movemos y estamos considerando la pendiente de operación para no operar en falso por errores en la medición del relevador, en la medición de los transformadores de corriente. Eso es lo que se pretende con esa pendiente. No operar en falso por errores en la medición. Después tenemos la sección 3. En esta sección 3, ahí tenemos una pendiente mucho mayor. Ahí lo que estamos considerando es que para una falla externa elevada, donde haya saturación de los transformadores de corriente, pues no vaya a haber una operación en falso. Ahora vamos a ver la protección diferencial de grupo. Bueno, también debe ser selectiva, debe ser rápida y relativamente sensible. En ese caso vamos a tener transformadores en el lado de neutro del generador y transformadores en el lado de alto voltaje del transformador. Cuando haya una saturación de mis transformadores de corriente, no debe haber un disparo, en el caso de que sea una falla externa. En este caso se debe considerar el desfasamiento entre las corrientes del lado de alta contra las corrientes del lado de neutro del generador. Y se debe considerar la relación de transformación, ya que el transformador está elevando el voltaje. Entonces tenemos que compensar la relación del transformador elevador para considerar corrientes iguales del lado de neutro y del lado de las terminales del lado de alta del transformador. Bueno, vamos a ver continuamos con la protección diferencial de grupo. Esta protección es idéntica a la protección de transformador. Nada más la diferencia es que lo estamos conectando. La de transformador la conectamos entre el lado de alta y el lado de baja del transformador. En este caso la conectamos entre el lado de alta y el lado de neutro del generador. O sea, estamos abarcando generador y transformador dentro de nuestra zona de protección, pero todo lo demás es igual. Tenemos que eliminar la corriente de secuencia cero, ya que nuestro transformador elevador, un devanado va a estar en el delta y otro va a estar en estrella. Entonces nosotros tenemos que eliminar del lado donde esté donde está en estrella, nosotros tenemos que eliminar la corriente de secuencia cero. También tenemos que hacer compensación del grupo vectorial. La compensación del grupo vectorial se debe que, como tenemos una conexión de esta estrella, vamos a tener un desfasamiento en el transformador. Entonces ese desfasamiento lo tenemos que compensar. También la relación de transformador, porque no va a ser la misma la corriente del lado de baja que el del lado de alta. Vamos a aplicar la protección diferencial no estabilizada y la protección diferencial estabilizada que ya hemos visto. Vamos a tener un bloqueo por armónica, segunda, quinta armónica, y también vamos a tener bloqueo por forma de onda. Asimismo, para esta protección diferencial de grupo, también vamos a considerar una corriente de secuencia negativa sin restricción, la que usada o en conjunto con la diferencial estabilizada, vamos a ver magnitud, o sea, con la estabilizada vamos a ver diferencial, con la secuencia negativa sin restricción, vamos a tener un discriminador de falla interna externa, o sea, vamos a ver la dirección de mi corriente de secuencia negativa en ambos extremos. Y la protección diferencial sensible de secuencia negativa es la que va a haber fallas entre espiras. O sea, si ven, esto mismo es prácticamente lo que ya habíamos visto antes. Continuando viendo las fallas a tierra del estator, que las causas que ocasionan una falla a tierra del estator, pues va a ser sobrevoltaje transitorio. Este sobrevoltaje se puede deber
a descargas eléctricas en mi red o a conmutación, o sea que yo esté operando interruptores, desconectadores. Esos me crean sobrevoltajes. Transitorios. También tenemos sobrevoltajes temporales, como puede ser la excitación de que yo incremente la excitación en el generador. Las fallas a tierra del estator también me van a crear temperaturas elevadas, lo cuales van a ocasionar envejecimiento de los aislamientos de mis devanados. Se va a tener un impacto mecánico porque cuando tenemos sobrecorriente se van a crear vamos a tener esfuerzos mecánicos muy elevados que pueden dañar a nuestras partes, van a dañar a nuestras partes metálicas del generador. Y la combinación de todo. O sea, la combinación de todo serían los esfuerzos mecánicos y las altas temperaturas que existan. ¿Cuáles serían los efectos de falla a tierra del estator? Bueno, un efecto que se va a dañar el hierro del estator, va a haber incremento en las fallas sanas, o sea, tenemos 3 fases. En una fase tenemos falla a tierra. En esa falla se va, en el devanado que fallado, se va a reducir el voltaje. Pero en la fase, lo que va a ocasionar que haya un desplazamiento de nuestro neutro. Entonces, el voltaje en la fase sana se va a elevar. Y también efectos, también vamos a tener que corrientes de fallas pequeñas. Ahora vamos a ver las fallas a tierra del estator del 95 y del 100%. En este caso vamos a empezar con la protección del 95%. Entonces tengo aquí mi estator. Ese estator yo lo puedo proteger con una función de sobrecorriente. O sea, yo podría medir corriente aquí en el lado del neutro. Saber la circulación de la corriente de neutro. O como en este caso se está indicando por medio de voltaje. Tengo un transformador de voltaje conectado a la tierra y al neutro del generador. Entonces yo estoy viendo la caída de voltaje a través de la resistencia de aterrizamiento. Esta caída de voltaje a través de esa resistencia va a ser proporcional a la corriente de neutro. Quiere decir que entre mayor sea mi corriente de neutro, va a ser mayor mi voltaje. Entonces aquí estamos utilizando un voltaje como imagen de corriente. Entonces la protección, en cuanto vea un sobrevoltaje, él va a considerar que hay una falla a tierra y va a operar. ¿Por qué se dice que es del 95%? Cuando la falla entre la falla a tierra sea más cercana al neutro, nosotros vamos a tener una corriente menor y vamos a tener un voltaje menor en nuestra resistencia de aterrizamiento. El mínimo que se puede considerar que podemos ver es el 5%. O sea, nosotros no podemos, el ajuste de nuestra protección, el mínimo que lo podemos poner es al 5%. No lo podemos poner más abajo porque con errores en medición o pequeños desbalanceos va a operar nuestra protección. O sea, si ajustamos a menos del 5%, nos estamos arriesgando a que haya una operación incorrecta. Entonces el 5% es nuestro límite, por eso decimos que protegemos el 95%. El 5% no está protegido, porque es el mínimo ajuste que podemos usar para nuestra protección. Aquí tenemos continuamos con la protección basada en voltaje del 95% del estator. La medición lo podemos hacer del lado del neutro, como ya lo hemos visto. Entonces nosotros estamos ahí viendo el voltaje de secuencia cero. Que ese voltaje de secuencia cero va a ser igual al voltaje entre fases entre la raíz de 3. Ahora tenemos el caso en el cual
tenemos lo que estamos viendo para fallas a tierra es el voltaje pero de neutro, que sería el 3U0. Ese voltaje de neutro sería igual a raíz de 3 el voltaje entre fases. O sea, podemos medir directamente el voltaje, la caída de voltaje a través de la resistencia, como fue el caso anterior, o podemos ver el desbalanceo del voltaje con una delta abierta, midiendo el voltaje en las terminales del generador. Bueno, ya vimos todo lo que corresponde a la protección del 95% del estator. Ahora vamos a ver lo que es la protección del 100% de fallas a tierra del estator. Entonces, para este caso tenemos una medición natural del voltaje de tercera armónica. O sea, en el generador siempre tenemos voltaje de tercera armónica. Entonces, vamos a utilizar ese voltaje de tercera armónica existente. Vamos a medirlo para hacer una protección del 100% del estator. Ese voltaje de tercera armónica que llamamos natural es un voltaje de tercera armónica que se induce en el generador. Esa es una forma, medir el voltaje de tercera armónica. Otra forma para detectar fallas del 100% del estator es inyectar de voltaje en el punto neutro. Y este voltaje que nosotros estamos inyectando no tiene frecuencia de armónicas. Entonces, podemos usar cualquier de los dos métodos o los dos. De hecho, hay protecciones, las de ABB tienen los dos métodos. Medir el voltaje de tercera armónica e inyección de voltaje. Entonces nosotros podemos aplicar una u otra o las dos. Bueno, ¿cómo están distribuidos los voltajes de tercera armónica? ¿Cómo es la distribución de los voltajes de tercera armónica? Bueno, estos están dependiendo de los detalles de construcción del generador. O sea, cómo está construido el generador. Del método de aterrizamiento del punto neutro. De la capacitancia a tierra del devanado del estator. O sea, tenemos, en todo el devanado del estator nosotros tenemos una cierta capacitancia a tierra. También la capacitancia a tierra del interruptor del generador y la capacitancia a tierra del devanado del transformador. O sea, estamos viendo toda la capacitancia a tierra en la parte del generador, en la parte de conexión entre generador y transformador y en la parte del transformador. Todo eso nos va a afectar a la generación de terceras armónicas en nuestro generador. Bueno, si hablamos de cómo detectar la falla a tierra del generador 100%, la forma más simple de describirlo es que vamos a medir las terceras armónicas en el neutro. Y lo que vamos a tener ahí es un relevador de bajo voltaje de terceras armónicas. También vamos a medir el voltaje de terceras armónicas del generador. Y en ese caso estamos hablando de una función de sobrevoltaje de terceras armónicas. ¿Cuáles son bueno, en la siguiente transparencia vamos a ver cómo con el voltaje del neutro de tercera armónica y el voltaje de la terminal tercera armónica vamos a crear un voltaje diferencial de tercera armónica. ¿Cuáles son los posibles problemas donde se van a producir estas terceras armónicas? Pues, arranque del generador, apagado del generador, diferentes cargas en el generador. O sea, nosotros tenemos que evitar que vaya a operar con esas condiciones. Aquí tenemos nuestro diagrama para ver cómo es la operación de la protección diferencial para 100% de fallas a tierra del estator por medio de medición de la tercera armónica. Entonces, del lado izquierdo tenemos un transformador donde nosotros estamos midiendo el voltaje en el lado del neutro del generador. Nosotros estamos haciendo un filtrado y estamos tomando los valores de tercera armónica. En el caso de las terminales del generador,
nosotros también estamos haciendo un filtrado y estamos midiendo la tercera armónica. La ecuación para la operación, en la que beta es una constante que nosotros ajustamos, cuando la sumatoria del voltaje del lado de neutro más el voltaje de tercera armónica en el lado de las terminales sea mayor que el voltaje del neutro multiplicado por el ajuste, por la constante ajustada, entonces vamos a tener operación, vamos a detectar que hay una falla, una falla en fases, perdón, una falla a tierra, y vamos a mandar desconectar el generador de la red. Aquí está en este diagrama nosotros estamos representando que hay una falla a tierra de nuestro devanado del estator. Cuando ocurre la falla a tierra, el efecto que vamos a tener es que se va a incrementar el voltaje de tercera armónica del lado de las terminales y se va a reducir el voltaje de tercera armónica del lado del lado de neutro. Entonces, el lado de neutro disminuye, del lado de terminales se incrementa. Considerando este valor, nos va a servir para determinar si hay falla o no hay falla interna en el estator. Bueno, ahora vamos a ver la protección de impedancia. La protección de impedancia nos sirve como una protección de respaldo para cortocircuitos internos del generador o del grupo generador transformador. De hecho, vamos a tener dos zonas de impedancia. Una que nos va a proteger el generador, otra que nos va a proteger a todo. Incluso podemos ver hasta fallas en la subestación. Claro, dejando fuera las fallas en el bus. Y también podemos tener podríamos, si queremos ver fallas, ser un respaldo para fallas que ocurren en la línea, en las líneas que van hacia la planta generadora. Aquí tenemos nuestra característica operación de impedancia. Es una característica MO. Tenemos dos zonas. La zona 1 que va a disparar en forma instantánea, que nos va a servir para generador y respaldo del trafo. La zona 2, que eso va a tener un retardo de tiempo, que va a ser un respaldo para fallas externas al grupo generador transformador. Después tenemos aquí tenemos las zonas de protección de impedancia. Aquí sería algo similar a cuando se vio la protección de distancia. Tenemos la zona 1. La zona 1 que va a estar cubriendo el 100% del generador y hasta más o menos el 50% de la impedancia del transformador elevador. Y luego tenemos la zona 2, bueno, que esta está con un ajuste de operación de 200 milisegundos. Después tenemos la zona 2, la cual va a ver el generador, el transformador elevador, y en este caso está viendo el 50% de la línea más corta que está conectada a nuestra planta generadora. O sea, está sirviendo ahí como un respaldo. Tenemos la protección de pérdida de campo, la protección denominada así por ANSI 40. Esta protección, bueno, ya habíamos visto que cuando cuando entrega potencia activa, cuando recibe potencia activa, cuando entrega potencia reactiva y cuando recibe potencia reactiva. Entonces, en el caso de la pérdida de campo, las causas que nos pueden crear una pérdida de campo es que tengamos un circuito de campo abierto. Entonces ya no vamos a circular la corriente de excitación hacia el generador, hacia el rotor del generador. También podemos tener un cortocircuito en el campo, que va a impedir que circule corriente de excitación. También podemos tener un disparo accidental del interruptor de campo. Que alguien por accidente abra el interruptor del campo, ya no estemos alimentando al rotor. También una falla en el regulador automático de voltaje, que la falla esté impidiendo que entreguemos voltaje al rotor, o pérdida de campo en el excitador principal.
sea, todos esos casos van a evitar que nosotros estemos excitando a nuestra máquina. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, si nosotros tenemos una pérdida de campo, la protección se va a acelerar. Se va a acelerar y puede perder sincronización. Entonces se acelera, pierde sincronización y opera en forma asíncrona. También al operar en forma asíncrona vamos también a generar calentamiento en el núcleo del estator. Se van a crear corrientes inducidas en el estator, los cuales van a dañar a nuestro generador. Aquí vamos a ver cuál sería el comportamiento en el plano de potencias cuando hay una pérdida de excitación. Nosotros vemos aquí, tenemos indicado un fasor, que sería cuando estamos operando sin pérdida, vamos a decir en condiciones normales. Perdemos la excitación y vamos a ver que 40 en 400 milisegundos después, ¿en qué punto se va a encontrar mi fasor de potencia aparente? 1.2 segundos, ¿en dónde se va a ubicar de potencia aparente? 3.2 segundos en dónde se ubica, 4 segundos después, 4.07, 4.15, 4.18, 4.28, a los 4.32 segundos, 4.35 segundos, 4.41 segundos y 4.5 segundos. O sea, se perdió la excitación y vemos cómo se fue moviendo nuestro fasor de potencia reactiva, el cual se fue graficando en este plano no de potencia reactiva, de potencia aparente, el cual tenemos aquí graficado. Para protección de pérdida de excitación se utiliza una función Mo compensada, o sea, una función de baja impedancia. Y tenemos dos zonas de baja impedancia y un elemento direccional. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante, como en forma gráfica. ¿Cuáles son las características principales? Bueno, de estas dos zonas, la zona 1 y la zona 2, tienen bloqueo y disparo independiente. O sea, son zonas que actúan totalmente independiente una de la otra. Vamos a utilizar también un elemento direccional de restricción adicional a estas dos zonas, el cual nos va a servir para no operar en falso, no mandar un disparo incorrecto. Vamos a tener una medición de secuencia positiva ajustable. Y los valores de la reactancia y de la resistencia los vamos a poder monitorear en nuestro relevador, y si queremos lo podemos conectar al registrador de disturbios. Entonces aquí tenemos nuestras dos zonas de operación. Vemos nuestra zona direccional, que es de restricción. Eso significa, aquí donde está toda la zona gris, que ahí no va a haber operación, ahí no va a haber disparo. Entonces vamos a ver que nuestro círculo Mo mayor, o sea, el círculo pequeño no es afectado, pero el círculo mayor es afectado. Estamos, por decirlo así, quitándole un pedazo, una parte de la zona donde no va a haber operación. Eso nos va a ayudar que para fallas externas no vaya a operar. Porque si tuviéramos una falla externa a las terminales del generador, vamos a decir que estaría más o menos donde yo estoy poniendo mi puntero. Ustedes ven que estaría cayendo en la zona 2 y podría ocasionarme un disparo en falso. Entonces esas fallas externas muy cercanas nos va a evitar la zona de restricción, nos va a evitar que operemos en falso. Aquí son características recomendadas, se muestran características recomendadas por el IEEE. Y ahora vamos a ver lo que es la protección de deslizamiento de polos o fuera de paso. La operación asíncrona, ¿cómo es la operación de asíncrona de una máquina con respecto al sistema, pero en el cual tenemos excitación intacta? O sea, la excitación no tiene problemas, en este caso de deslizamiento de polos o fuera de paso.
Cuando hay una condición de deslizamiento de polos, hay oscilaciones de potencia, o sea, de oscilaciones de la potencia activa y la potencia reactiva. Eso, si lo trasladamos del plano de potencias al plano de impedancias, nosotros vamos a ver una impedancia que se está moviendo. En el caso de un deslizamiento de polos, los que van a sufrir mayor impacto mecánico son la turbina y la flecha. Es los que van a ser más afectados. Miren, ahí tenemos una fotografía del daño que sufrió la flecha por un caso de deslizamiento de polos. Entonces, el deslizamiento de polos puede ser causado porque tengamos una falla y se tarde mucho tiempo en despejarse. O sea, que dura mucho tiempo una falla trifásica cercana. Eso nos va a causar una protección de fuera de paso. Otro es por un disparo inadvertido de una línea, lo cual nos va a ocasionar un incremento en la impedancia. Nosotros tenemos nuestra planta generadora, nosotros estamos suministrando a la red la potencia a través de varias líneas que están en paralelo. Por lo menos, si no están en paralelo totalmente, sí están conectadas al mismo bus o a la misma barra de la planta generadora. Entonces, si nosotros perdemos una o más de esas líneas, vamos a tener, digamos que va a quedar la energía eléctrica embotellada, vamos a tener menores camino para que nosotros enviar nuestra potencia. Entonces, ese efecto de tener menos líneas por las cuales nosotros saquemos la energía de la planta, va para nosotros ser el efecto de un aumento de de impedancia entre el generador y la carga. También otra causa es que hay pérdida de una unidad de generación. O sea, nosotros tenemos varias unidades de generación alimentando nuestro sistema. Al haber una pérdida de un generador nos produce una condición de fuera de paso o deslizamiento de polos. ¿Cuáles son los requerimientos de mi protección de deslizamiento de polos o fuera de paso? Bueno, que detecte en el primer paso. En cuanto haya una oscilación, ocasiona una oscilación, un deslizamiento lo detecte de inmediato. Otro, que no opere para otro tipo de disturbios, únicamente para el deslizamiento de polos. Otro es que haya identificación que se identifique cuál es la unidad. O sea, podemos tener varios generadores en mi planta generadora, en mi planta de generación. Entonces nosotros tenemos que identificar cuál es la unidad donde está ocurriendo ese deslizamiento. Y se deben evitar disparos en oposición de fase. También se debe aplicar para generadores y motores. ¿Y cuáles son las características de esta condición? Bueno, el sistema es simétrico durante oscilaciones de potencia. O sea, las oscilaciones las vamos a tener en las tres fases. Y la relación de cambios lenta, o sea, se va a mover muy lentamente. Si hablamos de potencia o como una impedancia, vamos a ver un cambio lento. Y vamos a ver que la medición del ángulo de carga va a estar cambiando periódicamente de 0 a 360 grados, se va a estar moviendo. El algoritmo que se utiliza para las protecciones de ABB está basado en una protección antigua de ABB que se llama Rectos 16. Ese es el algoritmo que se utiliza. Y para ello se utilizan cálculos de secuencia positiva. ¿Y cuáles son sus características? Bueno, que va a detectar deslizamientos de frecuencia de 0.2 a 8 Hz. Va a alarmar en cuanto exista el primer deslizamiento. O sea, en cuanto haya movimiento del rotor con respecto a la red, de inmediato él va a alarmar. Y va a poder discriminar las direcciones de los ángulos de rotor cuando haya generación, ya sea se trate de generación o se trate de motorización. Va a poder discriminar entre centros de oscilaciones de potencia locales y externas. Porque el centro
puede ser es local o puede ser externo. El disparo después de un número ajustado de deslizamientos, o sea, cada que haya un deslizamiento, él va a activar un contador. Entonces, él está contando los deslizamientos. Nosotros ajustamos un número. Cuando alcanzamos ese número ajustado, la protección, llegamos al número de deslizamientos permitidos y vamos a mandar, vamos a aislar nuestro generador de la red. Y también los disparos deben estar dentro de un ángulo de rotor ajustado. Aquí tal vez algunos conceptos no les queden muy claros, pero más adelante vamos a ver las definiciones. Aquí tenemos nuestro plano de impedancias. En nuestro plano de impedancias nosotros estamos viendo cómo es la oscilación, cómo se está haciendo la característica de fuera de paso, cómo es el movimiento. En el caso cuando el movimiento sea de derecha a izquierda, estamos hablando que estamos en modo de operación generador. Cuando se mueva de izquierda a derecha, estamos diciendo que estamos en modo de motor. El arranque va a ocurrir cuando el ángulo de la delta, que está entre 90 a 130 grados, se ajusta entre 90 a 130 grados, sea mayor. O sea, el ángulo delta va a ser mayor que el ángulo de arranque ajustado. Vamos a tener un contador de deslizamientos. Nosotros ajustamos cuántos deslizamientos vamos a permitir. Entonces, cada vez que cruce esta recta que tenemos entre ZA y ZB, va a contar. Entre ZB y ZA, entre ZA y ZC sería la zona 2, entre ZC y ZB sería la zona 1. Entonces decíamos, se arranca cuando el ángulo es mayor del ajuste de 90 a 130 grados. Y dispara cuando el ángulo de disparo, o sea, tenemos dos ajustes, ángulo de arranque y ángulo de disparo. Cuando es menor nuestro ángulo medido de los 90 grados del ángulo de disparo, y nosotros llegamos al número de oscilaciones ajustadas. También tenemos un parámetro que se llama tiempo de restablecimiento, que es que se recomienda que sea usado, y es el de fábrica, que es de 5 segundos. Nosotros vamos a estar midiendo el ángulo del voltaje. O sea, nuestro voltaje de nuestro generador se va a estar moviendo con respecto al voltaje de la red. Entonces, ese ángulo entre ambos voltajes, su coseno de ese ángulo es el que vamos a estar determinando. Vamos a ver el deslizamiento de la frecuencia, el deslizamiento de la impedancia, y esos valores también los vamos a poder tener para monitoreo. Ahora vamos a ver la protección de motorización del generador. El generador envía potencia a la red, es generador. Recibe potencia de la red, es motor. Cuando operamos como motor, es una condición peligrosa para la máquina y es muy peligrosa para la turbina. O sea, no es tanto para la máquina, es mucho más peligroso para la turbina. ¿Cuáles pueden ser las causas de la motorización? Pues una es que haya pérdida del primomotor, o sea, que el que nos está dando la energía mecánica se desacople, esa puede ser otra. Por ejemplo, en una planta hidráulica que no tengamos agua, entonces no va a haber quien nos esté dando la energía mecánica, o tengamos problemas de variaciones de carga, también eso nos puede ocasionar la motorización. En el caso como efectos, en el caso de una unidad de vapor, nos va a ocasionar que haya sobrecalentamiento de la turbina y sus álabes. En el caso de una hidráulica, vamos a tener un desgaste, una cavitación de los álabes de mi turbina. ¿Qué se requiere? Pues tenemos que medir de forma precisa la potencia activa y reactiva. Cuando se haga la puesta en servicio debemos, como en todas las funciones, debemos detectar que el relevador detecte las condiciones.
y ya en este caso va a haber una operación secuencial para las turbinas, para fallas no críticas, con el fin de que de prevenir que haya una aceleración de la turbina. O sea, lo conveniente es hacer un disparo secuencial. También adelante vamos a ver cómo es ese disparo secuencial. Lo que vamos a hacer es medir la potencia. Tenemos dos funciones que utilizamos para evitar la motorización. Una es la función de potencia inversa, la 32, y otra es la función de baja potencia, que es la 37. Entonces vamos a estar midiendo las potencias, vamos a hacer compensación de la magnitud y el ángulo de fase. Tenemos dos pasos para la medición de la potencia. Uno es cuando hay una pequeña disminución de potencia a una pequeña potencia inversa, tenemos un nivel de alarma, y cuando es mayor tenemos un nivel de disparo. Entonces lo estamos basando tanto en la dirección de la potencia como en el límite, o sea, en el ajuste que nosotros le estamos poniendo a esa potencia. Esos valores de la potencia reactiva y activa nosotros los podemos ver en el relevador y también los podemos registrar. Aquí tenemos las gráficas de las dos funciones de potencia. Tenemos la función 32, en el cual nosotros vamos a ver que bueno, aquí está invertido. Esto lo deberíamos de tener 180 grados hacia atrás. O sea, lo tenemos en el primer cuadrante, lo debemos tener en el tercer cuadrante. Cuando la potencia esté hacia atrás, nosotros vamos a operar y luego hacemos el valor ajustado. Luego tenemos aquí la potencia, la de baja potencia. Este sí está correcto. Cuando nuestra potencia sea muy baja, sea casi cero, entonces vamos a mandar operar. Aquí se ve mejor. Tenemos la potencia inversa, ¿sí ven? En el primero y cuarto cuadrante no vamos a tener operación. Cuando nuestra potencia se encuentre entre segundo y tercer cuadrante y tenga un valor mayor al ajustado, entonces nosotros vamos a operar. Estamos hablando de un 5 a 3%, o sea, sería una potencia inversa muy pequeña y un tiempo de operación de 5 a 30 segundos. Luego tenemos el caso de la potencia hacia adelante. Entonces, en este caso tenemos la potencia hacia adelante. Cuando nuestra potencia tiende a reducirse, a irse casi a cero, es cuando nosotros vamos a operar. O sea, cuando nuestra potencia sea menor del valor ajustado, nos acerquemos a cero, vamos a operar. Estamos hablando del ajuste de 1 a 10% y el tiempo de 5 a 30 segundos. Les había dicho del disparo secuencial para no dañar al generador. O sea, cuando sea un disparo, si hacemos una parada inmediata, vamos a innecesariamente a tener un exceso de velocidad y vamos a afectar al generador. Entonces es más conveniente hacer una parada secuencial. Entonces se aplica el procedimiento que estamos viendo aquí, donde tenemos 5 pasos. Primero, lo que tenemos es, detectamos una condición anormal en la turbina o en el reactor. Entonces lo que hacemos es cerrar las válvulas de la turbina. Al cerrar las válvulas, ligeramente se motoriza el generador. Después, se detecta, mi protección ya sea el de potencia inversa, detecta que hay una motorización, y él lo que va a hacer va a mandar un disparo. Entonces, si se cumplen ambas condiciones, que las válvulas de la turbina estén cerradas y que la función de potencia inversa haya mandado disparo, entonces se disparan los interruptores de campo y de generador y nosotros aislamos. Le damos un retraso de tiempo de 5 segundos. Entonces el sistema se quita se desconecta de mi sistema de potencia, no se acelera el generador y es una parada mucho más suave para mi máquina. Otra función que tenemos que ver es la de sobrecorriente de secuencia negativa. Esta se utiliza en el caso de que tenemos corrientes asimétricas. Aquí tenemos el caso donde nuestra
corriente simétrica no vamos a detectar corriente de secuencia negativa y entonces no va a operar. En el caso de que haya un desbalance, va a operar nuestra protección. Y para ver el efecto térmico, vamos a utilizar la corriente de secuencia negativa al cuadrado por el tiempo que esta dure, y con esto vamos a sacar a tener un factor de ajuste. Esa frecuencia, la corriente de secuencia negativa, va a estar girando en sentido contrario y nos va a crear una frecuencia de 120 Hz. ¿Y cuáles son las causas que me provocan una secuencia negativa? Bueno, uno puede ser cargas desbalanceadas, o que haya líneas de transmisión en las cuales no haya transposición. Al no haber transposición, la impedancia en las tres fases es diferente y me provoca desbalanceos. Otra que que las fallas en el sistema no sean balanceadas, sean desbalanceadas, como puede ser falla tierra, o falla entre dos fases. También otro que me puede crear problema es discrepancia de polos en el interruptor. O sea que en el interruptor abra un polo y los otros dos polos se queden cerrados. O que uno de los circuitos de mi trifásico se abra. Todo eso me ocasiona desbalanceos. En este caso, ¿qué utiliza? Se utiliza una función multipropósito con característica de tiempo definido y se va a utilizar la corriente de secuencia negativo al cuadrado multiplicado por el tiempo, que nos da una K, que sería una constante de temperatura. Cuando se rebase el valor ajustado, entonces vamos a tener operación. Con respecto a la corriente de secuencia negativa, la entrada de energía al rotor y la elevación de temperatura del rotor son proporcionales a la I cuadrada de secuencia negativa por T. El límite debajo del nivel de daño se basa en la ecuación esta de I cuadrada T es igual a K. Esta constante K pues va a depender del tamaño y diseño del generador. Esta constante K nos las debe dar el fabricante del generador. Y esta constante K que proporciona el fabricante del generador es de acuerdo a ANSI-C, a la norma ANSI-C 50.13. Bueno, ahora sí vamos a ver las definiciones que yo les había dicho cuando estábamos hablando del deslizamiento de polos. Entonces aquí tenemos varias definiciones de acuerdo a la IEEE. Primero vamos a ver qué es una oscilación de potencia. La oscilación de potencia es una variación en el flujo de potencia trifásica que ocurre cuando el ángulo del rotor está adelantado o atrasado con respecto a mi sistema. Y eso ocurre debido a cambios en magnitud y dirección de la carga, o debido a conmutaciones en la línea, pérdida de generación, fallas y otras perturbaciones que hay en el sistema. Esa es una oscilación de potencia, un flujo de potencia trifásico. ¿Qué es el deslizamiento de polos? El deslizamiento de polos es una condición en la cual los ángulos de voltaje terminal de un generador o un grupo de generadores van más allá de 180 grados con respecto al resto. O sea, en oscilación de potencia tenemos una variación, pero en este caso vamos más allá de 180 grados. ¿Cuál es una oscilación de potencia estable? Bueno, una oscilación de potencia estable es en el cual no hay deslizamiento de polos. O sea, no estamos yendo a un desfasamiento de 180 grados y el sistema alcanza un nuevo estado de equilibrio. O sea, tenemos un efecto transitorio. ¿Y cuál es una oscilación de potencia inestable? Bueno, la oscilación de potencia inestable es en la cual el generador en mis grupos de generadores experimenta un deslizamiento de polos. O sea, vamos más allá de los 180 grados de desfasamiento. Y en ese caso sí tenemos que, como no alcanzamos un nuevo estado de equilibrio, tenemos que tomar una acción correctiva. O sea, tenemos que seccionar mi sistema, aislarlo. ¿Cuál es una condición fuera de paso? Bueno, la condición de paso es la misma que una oscilación de potencia estable. Luego, la otra definición, ¿cuál es el centro eléctrico del sistema o voltaje cero? Es el puntos de mi sistema eléctrico
donde el voltaje es 0 cuando hay una oscilación de potencia inestable. También tenemos funciones de frecuencia, de sobrefrecuencia, baja frecuencia. Hay funciones de sobrevoltaje. Tenemos funciones de bajo voltaje, sobrevoltaje, pero vamos a ver la función de sobreflujo excesivo, conocida como 24 volts por hertz. Esta lo que debe detectar es que hay un flujo excesivo en el núcleo magnético del generador o transformador, lo cual me va a crear un sobrecalentamiento, y esto va a ser muy crítico cuando tengamos arranques o paradas. Entonces, esa densidad de flujo o flujo magnético va a ser directamente proporcional al voltaje y inversamente proporcional a la frecuencia. Por eso es que usamos la relación volt por hertz. Entonces tenemos medición de voltaje entre fases. Podemos compensar la caída de voltaje que hay en la reactancia de dispersión del devanado. Podemos aplicar curvas de la IEEE o personalizadas. O sea, nosotros podemos crear nuestra propia curva de operación. Aquí está. Tenemos la zona de sobreexcitación. Podemos ver cuando tenemos la parte de baja excitación y sobreexcitación. En el caso de que haya una sobreexcitación, debemos operar. Entre mayor sea la sobreexcitación, nosotros debemos de operar en forma más rápida. Por eso se ve aquí una curva de tiempo inverso. Ahora vamos a ver la función de sobrecarga térmica. En el caso de la función de sobrecarga térmica, vemos que no opera en forma lineal, sino se va haciendo asintótica con respecto a la temperatura final. En este caso, la protección utiliza corrientes, y con los valores de corriente y las constantes de tiempo que tenemos de la máquina, lo que hace la protección es simular el calentamiento con la variación de temperatura de mi equipo, de mi generador en este caso. O sea, lo que simula es cómo se calienta y cómo se enfría. Tratar de reproducir, y cuando hay una sobrecarga térmica, mandar desconectar el generador. También tenemos el caso, otra protección, es la de energización accidental. Este caso ocurre cuando tengo mi generador detenido, no está en movimiento el rotor, y yo lo energizo. Eso se puede hacer que yo por error cierre el interruptor, y la función que utilizo para contrarrestar esto es una de sobrecorriente controlada por voltaje. O sea, tengo mi generador desconectado de la red y lo tengo parado, no está generando voltaje. Entonces, mi voltaje es bajo, se va a activar mi función de bajo voltaje, y eso me va a activar una función de sobrecorriente. En cuanto haya una sobrecorriente, él va a mandar disparar. Entonces, él va a medir la máxima corriente de fase, la máxima tensión de fases. Utiliza una función de bajo voltaje para habilitar a mi función de sobrecorriente. O sea, la EV1 activa a la UC1. Pero también vamos a usar una función de sobrevoltaje. Eso vamos a hacerlo para deshabilitar, para que cuando el generador esté en funcionamiento, esté el rotor operando y generando, no se active esa función de sobrecorriente. Entonces, esa función de sobrecorriente se bloquea con bajo voltaje y se activa con sobrevoltaje. Ahora vamos a ver la protección de falla de interruptor. Bueno, esto yo creo que ya la han visto en otros webinars. Es cuando tenemos una falla, yo mando a abrir el interruptor y el interruptor no abre. Entonces, lo que tenemos que hacer es mandar disparar todos los interruptores adyacentes. Para ello utilizamos normalmente corriente y arranque de la protección. O sea, una protección ve que hay una falla, existe una sobrecorriente, manda a abrir el interruptor no abre. Con esa sobrecorriente y esa activación de la protección, yo estoy arrancando la falla de protección, de falla de interruptor. Él ve que pasa un cierto tiempo, no abre el interruptor y manda a disparar los adyacentes. También nosotros podríamos utilizar la posición de interruptor, en el cual nosotros estamos viendo que se mandó a abrir y él no abrió. Entonces, normalmente usamos dos tiempos, el tiempo T1 para redisparo y el tiempo T2 para abrir
mandar todos los interruptores adyacentes. Algunas protecciones cuentan con un temporizador T3 para mandar un segundo disparo de respaldo, o sea, disparo a los adyacentes. Sería como un redisparo a los interruptores adyacentes. Este tipo de protecciones deben tener un restablecimiento muy corto, máximo 15 milisegundos para no operar en falso. Entonces les decía que puede operar por corriente, contacto o corriente y contacto. Aquí tenemos cuál sería la secuencia de operación. Ocurre una falla, la protección opera en un rango de 10 a 30 milisegundos. Cuando operó, manda arrancar a mi función de falla de interruptor. El interruptor tarda de 40 a 80 milisegundos en abrir y estamos dando un 20% de margen. Si no opera en un tiempo de 60 a 100 milisegundos, entonces la protección va a mandar operar a todos los demás adyacentes. Si opera, no hay problema. Entonces, no operó la protección, mi función de falla de interruptor va a mandar a disparar a todos los de otros en un tiempo de 40 a 80 milisegundos. Bueno, en 10 milisegundos manda, después de que no abrió el interruptor, del tiempo que le dimos para que abriera y no abrió, estamos dando de 40 a 80 milisegundos para que abran los interruptores adyacentes, bueno, para que abra el mismo con el redisparo, y después si no opera, entonces ya mandamos a abrir todos los adyacentes en el tiempo T2. El tiempo T1 es para el redisparo sobre el mismo interruptor y el tiempo T2 para los interruptores adyacentes. Y aquí sería el tiempo total de despeje de la falla con los interruptores adyacentes. Aquí tenemos la lógica que yo les decía, vemos corriente y vemos arranque de una protección, se ven las dos condiciones, mandamos de inmediato un redisparo al propio interruptor, y si no en el tiempo T2, bueno, en el tiempo T1 más bien, no de inmediato, en el tiempo T1, y en el tiempo T2 mandamos a abrir toda la barra, o sea, todos los interruptores adyacentes. Bueno, aquí tenemos unas normas y guías de la IEEE que pueden ustedes utilizar para ampliar. Si quieren mayor información de lo que se está presentando aquí, pueden consultar estas guías. Y pues con eso estamos terminando el seminario. Desgraciadamente no hay tiempo para a ver, deje ver si puedo contestar alguna pregunta porque ya nos alargamos mucho. A ver, vamos a... ¿Cuál es la función del interruptor de campo? La función del interruptor de campo es conectar o desconectar la excitación al rotor. O sea, aplicar o no aplicar la excitación al generador, lo podríamos decir. Luego, ¿cuándo se puede escoger el tipo de protección de puerta? Por medio de resistencia, por medio de transformador. Bueno, o sea, para la mayoría de los generadores, para generadores medianos y grandes se utiliza por medio de, para todos los tamaños, por medio de resistencia. Para generadores pequeños se puede utilizar el transformador. El problema de utilizar transformador es que la protección es menos sensible, porque nosotros ya estaremos... O sea, nosotros estamos utilizando valores de corriente mucho menores. ¿Cuál es el valor o criterio para desconectar generador? Bueno, cuando hay alguna falla que me va a ocasionar que tenga daño el generador,
pues debemos desconectarlo. Dependiendo del tipo de falla, es el tiempo de desconexión del generador. Bueno, o sea, se fue viendo individualmente en cada una de las funciones. Nos dice que para secuencia negativa, ¿cuál es el valor o criterio para desconectar el generador? Si en algún caso se usa como alarma. O sea, se puede usar dos niveles. Cuando el desbalanceo es pequeño, usarlo como alarma. En el caso de que sea grande, sí nos va a ocasionar un daño, porque vimos que sería una corriente circulando en sentido contrario a 120 Hz, nos va a producir mucho calentamiento. Entonces, no es únicamente alarma, se debe mandar disparar. Desgraciadamente dice que el audio está fallando. Sí, dice que desgraciadamente, casi la mayoría es que hay interrupciones en el audio. Me piden mis contactos. Mi correo es, para si tienen mayores dudas, mi correo es alejandro.cuellar@mx.abb.com. Y les doy ¿existe algún curso de protecciones eléctricas de potencia aquí en Venezuela? Necesitarían consultar con el personal de ABB en Venezuela. Pues les doy las gracias por su atención. Muchas gracias. Ya les di mi correo. Si tienen alguna pregunta más, pues la pueden hacer. Espero que se esté escuchando, porque la mayoría de los comentarios es que está fallando el sonido. Y les doy las gracias. Hasta luego.